Buenos días, ¿cómo estáis? Seguimos con el capítulo 5, la ley de la atracción y la abundancia, la vibración del pensamiento, de William Walker Atkinson. Y hoy tenemos un capítulo muy chulo que seguro que os va a encantar a todos, porque a mí también me encanta, y tiene que ver con cómo inmunizarnos a la atracción dañina del pensamiento. Y vamos a hacerlo juntos, porque estas cosas, como dicen por ahí, funcionan. Y además, no es solo que funcionan, sino que no nos cuesta nada hacerlas y revisarlas. No son dañinas. La ley de la atracción lo que hace, lo que tiene de mágico y descubrirlas, es descubrir que siempre ha estado funcionando, solo que no hemos tenido conciencia de ellas. Es tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Y empezar a entrenarla día a día. Lo primero que hay que hacer para inmunizarnos a la atracción del pensamiento dañino es eliminar el miedo y la preocupación. Hace 2 días hice un vídeo acerca de afirmaciones donde expliqué 10 afirmaciones para poner en práctica la ley de la atracción. Os expliqué el orden que tenía esas afirmaciones, que venían desde la creación del nuevo yo, al pasado, al presente, al futuro, el agradecimiento y el ser feliz, con una intención. Y en ellas, no lo digo yo, lo dice Krishnamurti, lo dice el mismo Joe Dispenza, lo dice Edgar Tolle, lo dice Charles Haanel, cuando hablan de que las afirmaciones, cuando se repiten mucho, sirven y ayudan a eliminar miedos que son miedos mentales. Lo primero que hay que hacer para eliminar, inmunizarnos de la atracción del pensamiento negativo, dañino, es eliminar el miedo y la preocupación. El pensamiento temeroso es causa de mucha infelicidad y muchos fracasos. Ya sé que lo has escuchado muchas veces, pero vale la pena repetirlo. Hemos de repetirlo. El miedo es un hábito mental que se nos ha prendido a través del pensamiento negativo. A través del pensamiento negativo de la religión, de la educación, de la familia, del entorno. Sí, y no pasa nada. Es así. Nos lo han hecho a nosotros, a nuestros padres se lo hicieron, a los abuelos se lo hicieron, a los bisabuelos se lo hicieron, a todo el mundo. Las grandes expectativas son un imán muy potente. Quien alberga intensos y confiados deseos atrae las cosas que le ayudarán. Personas, objetos, circunstancias y entornos, siempre que las desee, esperanzado, confiado, con seguridad y tranquilidad. Repito, las grandes expectativas son un imán muy potente, lo que proyectamos de visualización. Quien alberga intensos y confiados deseos atrae las cosas que le ayudarán. Serán personas, serán objetos, circunstancias y o entornos, siempre que las deseemos es de forma esperanzada, confiada, con seguridad y tranquilidad. Y también es igualmente cierto que quien teme algo, por lo general, se las arregla para poner en marcha fuerzas que provocarán que le sobrevenga justo aquello que teme. Me parece que en este lugar caemos todos, igual que en el anterior. Y os voy a poner un ejemplo real de este canal. En las últimas semanas, mucha gente está dando muestras de agradecimiento a lo que está escuchando, porque le interesa, porque nunca le había entendido así. Muestras de agradecimiento. Muchas, os puedo decir que muchas. Cosa que me alegra muchísimo.
en ese porcentaje de muchas, hay un porcentaje pequeñísimo. Pequeñísimo es, yo creo que no es ni un 1%, que a veces caen algún mensaje que no es positivo. Y cuando digo que no es positivo, no es que sea un análisis o una crítica diciendo pues yo no pienso así o yo no lo veo así, cosa que es súper razonable, normal y perfecto, sino ataques. Esto es para que veáis cómo funciona la mente. Os estoy poniendo un ejemplo mío. Por daros números. De 1000 respuestas positivas, hay 1 o 2 que son agresivas. Uno tiene la capacidad, como cualquiera que esté en YouTube o en otros sitios, de bloquear o eliminar ese mensaje. Pues mi mente, y esto quiero compartirlo con vosotros, ha sido capaz de darle más importancia a ese 1 o 2 mensaje negativo atacante de 1000, incluso habiéndolo borrado, y no olvidarlo en lugar de los 998 mensajes fascinantes que habéis enviado. Por eso esta frase, estoy poniendo un ejemplo, es tan importante. Las grandes expectativas y deseos atraen cosas grandes a través de personas, objetos, circunstancias y entornos, pero también es igualmente cierto que tienen algo, por lo general, cuando ocurre desde el otro lado. Podemos hacer lo mismo. Y yo medito un montón y llevo años con esto. Menos mal que me da cuenta. Pero os aseguro que esto me ha llevado como 2-3 días, primero a observarlo, como dice Miguel Ruiz, no tomar las cosas personalmente, pues bueno, pues piensa así, pues ya está, lo borro y fuera. Me parece insultante porque pues lo quito y ya está, sí lo he quitado. 2 días procesando esto que me ha pasado. Os pongo un ejemplo del cómo pensar, qué pedir y cómo pedir. Y como dice, y también es igualmente cierto que quien teme algo por lo general se las arregla para poner en marcha fuerzas que provocarán que le sobrevenga justo aquello que teme. En realidad, quien teme realmente espera que aquello suceda. Y a los ojos de la ley es lo mismo que si de verdad lo hubieras deseado. La ley opera en ambos casos, el principio es el mismo. El principio, la ley de la atracción no dice blanco o negro, no dice correcto o incorrecto, no dice bueno o malo, no, ejecuta lo que le dice la vibración del pensamiento y lo que pedimos. Directamente ejecuta, es decir, acciona, es decir, nos entrega. La manera óptima de superar el hábito del miedo es asumir la actitud mental de coraje, pues el mejor medio para desembarazarse de la oscuridad es permitir la entrada de la luz. Luchar contra una pauta de pensamiento negativo, reconociendo su fuerza e intentando negarla mediante intensos esfuerzos, es una pérdida de tiempo. Nunca habéis oído esa frase de a más atención le prestes al tema, en este caso negativo, más fuerte lo haces. Pues es esto. Luchar contra una pauta de pensamiento negativo, reconociendo su fuerza e intentando negarla mediante esfuerzos intensos, es una pérdida de tiempo. El mejor método, más seguro, fácil y rápido, es asumir la existencia del pensamiento positivo, deseando en su lugar y morando constantemente en el pensamiento positivo. Es decir, no es negándola como desaparece el miedo. Es cambiando la forma de pensar que tenemos asumida desde antes. Por eso es tan importante la meditación. Así pues, en lugar de decir y repetir no estoy asustado,
hay que decir, estoy repleto de coraje. La frase es buenísima. La están utilizando este tipo y esta metodología psicólogos y psiquiatras en la actualidad. Lo llaman hasta lenguaje positivo. Y cuando lo vemos, es interesantísimo. Porque en la primera, que es la que estoy negando el miedo, no estoy asustado, hay un no como una casa, en mayúscula. El primero, la N. Mientras que en el segundo, lo que estoy es potenciándome a mí. Estoy repleto de coraje. Soy fuerte. Soy valiente. En lugar de decir, no estoy asustada. Hay que reafirmar. La frase no hay nada que temer, que aunque posee la naturaleza de una negación, simplemente niega la realidad del objeto que causa temor en el lugar de admitir el propio temor y luego negarlo. Para superar el miedo, uno ha de agarrarse con firmeza a la actitud mental del coraje. Debe pensar en el coraje, decir coraje y actuar con coraje. Debe mantener la imagen mental del coraje frente a sí en todo momento, hasta que ésta se convierta en la actitud mental normal. Hay que mantener el ideal con firmeza ante uno y poco a poco se alcanzará su realización. El ideal se hará manifiesto, es decir, se manifestará. Permite que la palabra coraje se hunda en profundidad en tu mente, en tu subconsciente, y luego manténla ahí con firmeza hasta que la mente la sujete allí donde le corresponda. Piensa en ti mismo como en alguien valiente. Considera que actúas con coraje en situaciones delicadas. Comprende que no hay nada que temer. Esto es Paracelso. El único temor es el temor a nosotros mismos. Comprende que no hay nada que temer, que la preocupación y el miedo nunca ayudaron y nunca ayudarán a nadie. Comprende que el miedo paraliza el esfuerzo y que el coraje alienta la actividad. El ser humano confiado, audaz e ilusionado que dice, puedo hacerlo y lo conseguiré, es un imán muy potente. Atrae hacia él justo aquello que necesita para alcanzar el éxito. Las cosas dan la impresión de surgir en su camino y la gente dice, esta persona es una persona de suerte. La suerte no tiene nada que ver con esto. Todo radica en la actitud mental. Y la actitud mental del ser humano que dice, no puedo o tengo miedo, también determina la medida del éxito. Que ni siquiera es éxito o fracaso, porque la ley de la atracción entrega, no discierne o no explicado entre bueno o malo, es bueno o malo, no le importa, ejecuta. No tiene esto ningún misterio, no hay más que mirar alrededor para comprender la verdad de lo que acabo de decir, en nosotros mismos. ¿Has conocido a alguien afortunado que careciese del pensamiento puedo hacerlo y lo conseguiré? La primera actitud mental hace emerger a la superficie cualidades latentes, además de atraer ayuda del exterior, la actitud positiva, mientras que la segunda, la negativa, nos entrega lo que pedimos. Todo se da la vuelta. No malgastes tu fuerza de pensamiento, utilízala para beneficiarte de ella. Deja de atraer fracaso, infelicidad, falta de armonía, penas. Háztelo mirar, mírate. Dolorita, todo te pasa a ti, todo me pasa a mí. Empieza ahora y emite una corriente de pensamiento luminoso, positivo y feliz. Permite que tu pensamiento principal sea,
puedo hacerlo y lo conseguiré. Piensa, puedo hacerlo y lo conseguiré. Sueña, puedo hacerlo y lo conseguiré. Di, puedo hacerlo y lo conseguiré. Y haz, puedo hacerlo y lo conseguiré. Vive en el plano del puedo hacerlo y lo conseguiré. Y antes de que te des cuenta, sentirás las nuevas vibraciones manifestándose en acción. Las percibirás dando resultados. Serás consciente de un nuevo punto de vista. Comprenderás que te perteneces a ti mismo. Cuando te unes a la legión de puedo hacerlo y lo conseguiré, te sentirás mejor, actuarás mejor, verás mejor, serás mejor en todos los sentidos. Pensar por un momento en eso, en cómo hemos utilizado nuestra mente, en esos recuerdos del pasado. A mí se me han ocurrido, me han venido un montón, y me ha venido algo muy bonito. Me ha venido mi padre hablándome de esto cuando era niño, y una frase que decía algo así como: el no puedo no existe, que esta venía de mi madre. Pero estas mismas cosas y reflejos me han ocurrido hace poco cuando he empezado a hacer CrossFit, que hace un montón de tiempo que no hice deporte. Y como el coach, el profesor, me ha dicho: Vicente, tranquilo. Por ejemplo, con ejercicios de equilibrio, o de motricidad, o de armonía. Dice: escucha, observa, fíjate, no te agobies, mira, repite, observa. Y los he hecho. Y recuerdo que hacía tiempo que decía, y además no decía, hasta me recreaba cuando hice los cursos de meditación y yoga: no, es que yo no tengo equilibrio, soy así. No, perdona, tú tienes equilibrio y tú no eres así, tú eres lo que tú quieres ser. Y son ejemplos que parecen que no tienen importancia, pero tienen mucha importancia, porque les estamos diciendo a la mente lo que somos. Y si yo le digo que no tengo equilibrio, no tengo equilibrio. Y cada vez tendré menos equilibrio. Y encima me regodearé en la falta de equilibrio cuando hago yoga. Pero si yo le digo: perdona, sí que tengo equilibrio, y yo me centro, y yo me guío, y yo insisto, y digo que sí que puedo, yo tengo equilibrio, y desarrollaré equilibrio, y seré equilibrio, que es distinto a no tengo equilibrio, a decir yo soy equilibrio. El miedo es parte de la preocupación. El odio, los celos, la malicia, el cólera, el descontento, el fracaso y todo el resto. La persona que se libra del miedo descubrirá que desaparece el resto de la camada. La única manera de ser libre es desembarazarse del miedo. Arráncalo de raíz. Considero la conquista del miedo. Krishnamurti habla muchísimo de esto. Vamos a leer libros de Krishnamurti. Vamos a revisar más en profundidad Krishnamurti. Ahora estoy más centrado en las meditaciones diarias y he comentado algunos vídeos anteriores acerca del miedo, pero vamos a hacer libros de Krishnamurti acerca del miedo para aprender. Considero la conquista del miedo como el paso más importante que deben dar quienes desean dominar la aplicación de la fuerza del pensamiento. Mientras el miedo nos domine, no estaremos en condiciones de progresar en la esfera del pensamiento, y debo insistir en que empieces a trabajar desde ahora mismo para deshacerte de ese obstáculo. Puedes hacerlo si lo intentas con determinación. Y una vez te hayas deshecho de esa vileza, la vida te parecerá totalmente distinta. Te sentirás feliz, libre, fuerte y positivo. Y tendrás más éxito en todos tus desempeños en la vida. Empieza hoy mismo. Decide que este intruso debe desaparecer, el miedo. No alcances ningún compromiso con él. Insiste en una rendición absoluta de su parte. Te parecerá que la tarea resulta difícil al principio, pero en cada ocasión que te opongas a él, lo irás debilitando. Y tú te tornarás más fuerte. Deja de alimentar el miedo. Ocúpate pensando en la osadía y el miedo morirá. La osadía es positiva, la desvergüenza, la no vergüenza, el miedo es negativo, y puedes estar seguro de que lo positivo acabará prevaleciendo. Mientras el miedo ronde con sus peros y sus y sí,
y su supón, y su tengo miedo, y su no puedo, y tal vez, y todo el resto de sus cobardes sugerencias, no podremos utilizar su fuerza, nuestra fuerza de pensamiento, con toda naturalidad y potencia. Una vez nos quitemos el miedo, podremos navegar sin obstáculos. Te recomiendo que empieces a hacer algunas de las actividades que podrías llevar a cabo si no tuvieses miedo de intentarlo. Comienza a trabajar en ellas, con ellas, afirmando el coraje continuamente. Haz algo que tengas miedo a hacerlo. Hazlo. Vete a hacerlo. Y te sorprenderá comprobar que una actitud mental cambiada despejará los obstáculos de tu camino, facilitando las cosas mucho más. Delante de ti tienes muchas cosas que esperan ser realizadas, que podrías dominar con solo desembarazarte del yugo del miedo, con solo negarte a aceptar sus sugerencias, reafirmando osadamente el yo y su poder. De este modo formarás a la mente en nuevos hábitos de pensamiento, erradicando los viejos pensamientos grabados en el subconsciente, como dice Joe Dispenza, que te han estado hundiendo y reprimiendo. Lleva contigo la palabra coraje como si fuese tu consigna y manifiéstala en acción. Recuerda que lo único que hay que temer es al miedo, y que ni siquiera hay que tener el miedo, pues como mucho es un tipo cobarde que echará a correr si le plantas cara. Bueno, queridos, os dejo con el capítulo 5 de William Walker Atkinson, La ley de la atracción, vibración del pensamiento, acerca del miedo. Me parece fascinante. Podéis empezar con cosas pequeñas. Hay gente que le da miedo conducir, que ha conducido y que dice, yo recuerdo por ejemplo a mi mamá, que conducía de maravilla, se sacó el carnet a la primera y luego hace unos años, por una cosa que le pasó en Estados Unidos, dijo que tururú trompeta, que no. Bueno, pues hace un añito, hace unos meses ha dicho que tururú trompeta y ahora no hay quien le quite el coche. Pues esas cosas pequeñas. Me da miedo bañarme en la piscina porque me voy a ahogar. Coño, pero si es que te vas a ahogar, si es que ya estás decretando que te vas a ahogar, por amor de Dios. Pues empezar por cosas de ese tipo. Y si no quieres solo o sola, dices, ¿me puedes ayudar, por favor? Te quedas aquí sentadito a mi lado, que me quiero bañar, y en la piscina, y quiero ver a ver cómo nado, de aquí a allí, 2 metros. Esas cosas hay que hacer. Os envío un saludo, y como dicen los gringos, no fear, y como decimos nosotros, sin miedo. Bueno, un saludote, con coraje. Chao.